Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos, gracias a Anthony Romero, a Reuniclus a nivel 50 de Tesselia en la Liga Master con su gran poder oculto. Le cambiaron automáticamente a Yveltal, así que tiene una gran oportunidad el rival antes de que vaya a lanzar el pulso umbrío o pueda lanzar una onda certera. Quizás vaya a utilizar los dos escudos para poder ganarle de nuevo la prioridad de ese switch. Y como ya sabe que su primer Pokémon es Dialga, puede hacer algo con Groudon. Tiene una gran ventaja teniendo un gran Poké detrás. Y aparte que tiene bola sombra y tiene trueno. Eso me gusta mucho por si aparece algún Kyogre por ahí o puede aparecer algún Giratina. Esos dos ataques sí como que lo complementan demasiado bien. No me parece demasiado poco sería en el ataque, ya que cuenta con solamente 192 estando al nivel 50. 137 en la defensa, estamos muy cortos, pero 215 en el HP, la estamina. Sí me parece genial. Las debilidades que tienes al bicho, al siniestro, al fantasma al ser un Pokémon de tipo psíquico, y las resistencias a su propio tipo y en los ataques de tipo lucha. Cambian automáticamente a Mewtwo, pero es que el rival está haciendo unos cambiazos de crack a cada rato. Cambia automáticamente también para que pueda recibir el onda mental, ya que no es muy efectivo, lo puede resistir muy bien, siendo ojo de Mewtwo el ataque. Aún le ha conservado el escudo. Vean ese poder oculto, cómo se le está bajando a Mewtwo a básicos. Eso es lo que más me gusta. De nuevo, no es muy efectivo, lo va a resistir y aún tiene una oportunidad clara de que pueda lanzarle bien. Puede hacer el bola sombra o el trueno dependiendo del Pokémon de que vaya a salir. Sale Yveltal para recibir el trueno, tiene que dejarlo pasar. No creo que lo vaya a escudar, sería innecesario que el rival lo vaya a escudar, a menos de que tenga un plan para lanzar el pulso umbrío. Y el último Zekrom, ¿por qué dije Dialga? El último es Zekrom. Sale Groudon para que pueda bajárselos con los colas antes de que pueda cambiar de Poké y pueda utilizarlo ahí. Ahí hizo la pausita, no me vengas que no, para mí que había lanzado el ataque, pero no le salió al rival. Eso le dio la oportunidad al menos de lanzar ahora sí su triturar. Otros movimientos que aprende son cabezazos, que tiene chiste, lo vas a llevar, y premonición. ¿Y por qué, Josedu? ¿Por qué no me ponen los IVs de Liga Master? Hasta eso me han preguntado, no puede ser. En los comentarios he dicho, Josedu, ¿pero cuál es para la Liga Master? Y bueno, me imagino que debe ser nuevo, porque para la Liga Master es el 100% de IV, el 15-15-15, lo dejo claro para todas las personas que sean nuevos jugando en esto del PvP, pero te estoy dejando los mejores IVs para las demás ligas, ya que el día de hoy es su hora destacada a las 6 p.m. horario local de cada país. Así estés en la China, la Conchinchina, debe ser el horario local de cada país. 2.15.15 al nivel 19 en la Liga Super y 0.13.14 al nivel 34.5 para la Liga Ultra. Si es que lo ha dejado pasar es porque sí o sí se puede ir por su mejor ataque, que sería el Cometa Draco, así que no estaría nada mal utilizar un primer escudito y así tener energía para su siguiente Poké, poder tener casi 2 taladradoras y tener una ventaja, bien puede ser de los escudos también, o si no también de la energía generada. Giratina va a recibir 2 ataques, lo dejaría en la línea de amarillo si es que no lo va a escudar, pero llegaría antes también a un taladradora. Lo descubriremos, ya que esta es su Pokémon la prueba versión Pokémon GO. 3309 es lo mejor que puede maxear a nivel 50, ya estaríamos hablando de 3350 y pico. Si es que lo maxearía al nivel 51, lo ha dejado demasiado pobre a su Giratina, pero le sacan a Togekiss. Togekiss aún conserva sus 2 escudos. La cosa que puede hacer, lo único que puede hacer Reuni, yo le digo Reuni, puede decir Reuniclus, pero yo le digo al Reuni que puede gastarlo, su energía con el trueno, quitarle el último escudo porque acá ya no necesita escudar. Aparte que puede tener el lanzallamas y aparte que puede sacar primero al Excadrill para lanzar el avalancha, para lanzar el doble avalancha. Estaría muchísimo mejor antes que le vaya a lanzar su mejor ataque. Si tiene todavía el escudo, necesitaría sí o sí 2 avalanchas y espero de que no puede hacer poder pasado, pero le sacan al Reuni, no sé por qué, quizás porque le vaya a lanzar el lanzallamas, le lanza poder pasado. Ay no, se bustea papá, cambia automáticamente y no veo manera que pueda ganar. Se lo puede farmear al Excadrill y encima le puede ganar al Reuni, pues no veo la oportunidad porque puede ganar, pero le cambia de Poké, no sé por qué hizo eso el rival. Le da la ventaja ahora sí de nuevo al Reuni para que se lo pueda farmear, ya que antes de que pueda llegar un siguiente viento asiago puede utilizar el escudo, puede tener el trueno. Y ya saben que a Togekiss cualquier cosa que puede ser bien, puede ser un ventisco, puede ser un trueno, le hace muchísimo daño. Un Voltio con él lo he visto con un Zacian one-shoteándolo casi con toda la vida, y con el rango de vida que le ha quedado creo que sería suficiente para que trueno baste y sobre a que le pueda ganar a Togekiss y así llevarse este combate. Muy bien por parte de Anthony, y esto me está demostrando que ese poder oculto lo combina muy bien. Lo único malo es que se demora mucho en poder llegar a los ataques cargados. Mawile le cambian automáticamente Snorlax. Creo que el rival se ha ido a la clásica
No sé por qué, pero en algún momento va a regresar la Premier. Y ojo que la siguiente semana tenemos también la Copa Yoto. Esa Copa Yoto va a estar muy, pero muy interesante. Y hemos tenido la Copa Kanto. Este año estamos teniendo la Copa Yoto, pero le hemos tenido la Copa Kanto casi prácticamente un año por ahí, por decirlo así. Así que la Copa Yoto no estaría nada mal, que también a fines de otras temporadas, creo que para la temporada número 12, si es que alcanza, sí va a alcanzar la temporada 12 este año, pues tendremos de nuevo la Copa Yoto y ya para el próximo año podría venir una nueva copa. Una copa muy interesante también, vamos a estar variando de copas en copas. Así que esos pokés que tienes ahorita, que tú dices, no, ahorita no me sirven, pues quizás te pueda servir para alguna copa, algún temático que pueda venir más adelante. Así que nunca está de más poder farmear algunos pokés nuevos. Como es Pokémon de tipo hielo, iba a ser súper eficaz. Aún le quedó un escudo, lance la avalancha. Y lo que yo tengo acá pensado es que Mawile aprende también el onda certera. Así que esos onda certera pueden doler muchísimo, tener muchísimo cuidado. Utilizar el primer escudo. Onda certera, papá. Utiliza su último escudo, cambia automáticamente Giratina y también le sale al Reuniclus. Si le lanza bola sombra, no creo que vaya a one-shotearlo por más de que sea su propia debilidad, porque en el ataque no tiene 220 o 230 como para decir, lo va a dejar en la línea roja y teniendo bonus stab hubiese sido muchísimo mayor. Así que para mí lo estaría dejando en la línea de amarillo, sí, lo deja un poco menos de la mitad, esperé que puede hacer un poco más, pero bueno, le ha dejado hasta la mitad. Le lanza viento ciego, cosa que es... Ah, no, le lanza bola sombra, para mí que le hubiera lanzado el viento ciego hubiese sido mejor. Taladradora le quitaría toda la vida a Giratina, pero al último dependería de cuánto daño puede hacerle también el Taladradora o el Avalancha, viendo al último Pokémon. Que regrese Mawile, si le puede ganar, si es que le lanza primero el Avalancha, ya llegó, le gana el CMP. Eso no creo que vaya a ser el onda certera, ya que se ha gastado muchísima energía, para mí que puede ser juego sucio. También puede aprender a la loot, y bueno, dale con todo, y la Avalancha es súper eficaz y termina ganándole a Mawile en este combate. En el siguiente combate vamos a ver si es que le puede dar a Lucas Botega, Excadrill vs Zacian. Ojo que podría ser muy interesante poder verlo quizás con cabeza de hierro. ¿Podría one-shotearlo un Zacian? No sé, déjame en los comentarios si es que quisieran ver un Excadrill con cabeza de hierro, pues yo les tomo en cuenta y pues lo traeríamos para el canal. Ah, y el día de mañana también tenemos un video muy interesante de un streamer de Facebook. ¿Podrías saber cuál va a ser ese streamer? ¿Podrías ver quién sería el que nos trae un videazo enfrentándose a los mejores top del mundo, ganando o perdiendo? Ganando o perdiendo, pues ya está en rango leyenda. Debería estar actualmente el día de hoy. Al momento que estéis viendo este video debería ser ya rango leyenda. Espero que sí, pero vas a ver un grandioso video. Taladradora de nuevo se lo quita a Zacian y cambia automáticamente para sacrificarlo. Pero si es a la bocajarro lo va a resistir. No es muy efectivo y ya sabemos que en el HP la estamina tiene 215, así que lo resiste muy bien. Le sacan a Yveltal. La ventaja que tiene es que va a lanzar primero el pulso umbrío, haciéndole súper eficaz y quitándolo del camino. Ahora, si regresa, puede regresar con Groudon, no habría problema. A mí me encantaría que regrese con Groudon porque encima está sin escudos. Un pulso umbrío lo regresaría para la Pokébola y encima ni siquiera esperó el Time Club. El Groudon hubiese sido mejor para quitarle al menos con los puños fuego, siendo daños neutrales. Y los cola dragones que le pueda hacer algo. Le faltó un básico para que pueda llegar, si al menos le queda un solo básico, si llega a lanzar el ataque, porque llegaría primero con el disparo lodo, pero no le da la oportunidad. Ahora que le lance pulso umbrío, todo va a depender del último Pokémon que vaya a sacar. Si el último Pokémon puede ser un Melmetal, puede ser de que pueda ganar, pero si no es un Melmetal, pues lo veo muy complicada que vaya a ganar el último combate, a pesar de que aún así están gastando la energía que con los cola dragones puede farmeárselo y llegar inclusive hasta un terremoto. No creo que vaya a ser el puño fuego, y le lanza el pulso umbrío y se termina con Groudon sin oportunidad, sin chance a que pueda ganar el combate. Excadrill versus Lugia. Uy, ese Lugia Shiny está bien bonito. Le cambian automáticamente a Garchomp y se demora un poquitito en poder llegar con su Groudon. Espero de que vaya a llegar antes al puño fuego. Le lanza primero el ataque. Esto puede ser el enfado. Tener muchísimo cuidado también con el enfado. A menos... Sí, ya le lanzó el enfado. Tiene que lanzar el puño fuego de una buena vez antes que le vaya a lanzar el ataque. Y no quiere seguirla y eso se le complica más, porque va a estar cayendo primero el bucle de arena, lanza el puño fuego y terminan cayendo los dos al mismo tiempo. Aún le queda una chance más porque le sacan a Lugia, pero esto es malo porque también puede llegar hasta el Aerochorro, lanzar el avalancha para que le haga súper eficaz, pero no va a llegar a ser tanto, ya que ese Lugia es tremendo tanque.
No, ay, sí, está encima con un PC altísimo, altísimo. Dale con el avalancha de nuevo, dale que no soy yo, dale que no es mi cuenta. Va a ajustar el chico ahorita de una manera u otra. Cambian automáticamente a Kyogre y le sacan al final al Reuni. Le sacan al Reuni Trueno, sería súper eficaz. Pero esperar a ver si es que le puede hacer muchísimo daño. Ha conservado el escudo, el Surf le hace igual daño. Le hace mucho daño, igual Trueno le lanza, le hace súper eficaz. Espero que lo vaya a one-shotear y si es que no lo one-shotea es que tiene 192 en el ataque y encima no tiene un uso staff. No llega a one-shotearlo y le lanza ya así de una vez su ataque. Lo bueno es que tiene un rango de farmeo considerable para que al menos Excadrill pueda bajárselo con algo de vida que pueda quedarle. Al menos con algo de vida que pueda quedarle. Ya tiene 2 avalanchas, pero Lugia casi permanece con toda la vida que le ha quedado y va a necesitar 3 avalanchas para que pueda ganárselo, mientras que Lugia con un simple ataque aéreo termina regresándolo para la Pokéball. Y pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo, ya activar la campana de notificaciones, ponle la sección todas y así YouTube te va a avisar todas las veces que subo un nuevo video. Pues eso es todo por mi parte, yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.